¡Te conocí! ¡No, hombre! ¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Te conocí! Yo dije, tiene que ser él, tiene que ser él. Le dije a mi mamá, fíjate que Charlie anda en San Cristóbal. Dale un vídeo a tu madre, ¿cómo se llama tu madre? Gloria. Gloria, mira con quién estoy. Estoy con tu hijo. Te mandamos un beso. Estas muestras de cariño que me pasan tan a menudo y que os agradezco tanto son consecuencia, en mi opinión, pues de llevar muchos años haciendo vídeos en YouTube. Pero no vídeos, un determinado tipo de vídeos. Hoy estamos de despedidas. Dentro vídeo. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? 2 hours a day, 5 months and a year. Estamos en Lagos de Colón, en Chiapas, al sur, casi en Guatemala. Y esta etapa necesitaba sí o sí un cambio radical. Y se va a producir en los próximos días. Pero os lo voy contando por el camino. En el capítulo anterior visitamos Calakmul, una antigua ciudad maya que nos pillaba de paso hacia Chiapas. Y cuando estaba en lo más alto de la pirámide más alta de todo Calakmul, He tenido una desgracia muy gorda. mi cámara principal se precipitó 3 metros pirámide abajo. Un desastre. 2 días después llegué a San Cristóbal de las Casas. Lo primero que hice fue mandar la cámara a Cancún para que me la arreglaran y buscar una habitación donde crear un hogar y estar unos días trabajando, editando principalmente. Pero no solo me encontré una habitación y un hogar, también encontré una familia que me acogió como un hermano y que fueron claves en la toma de decisiones de los días posteriores. Nos vemos en el próximo capítulo. El caso es que la cámara nunca llegó y eso hizo que cambiara de planes, porque mi idea inicial era ir hacia Oaxaca, costear y luego hacer una especie de círculo que me llevara de vuelta a Cancún, donde tenía un vuelo de regreso a España para promocionar el libro. Sí, me urge mucho el arreglo. Con el retraso de la cámara, la única opción de conseguir hacer este círculo era hacerlo con prisas, y no me daba la gana viajar en México con prisas. Además, por temas que vais a ver ahora a lo largo del vídeo, tenía que pasar por Chetumal, lo que lo complicaba todo un poco más. Conclusión, que decidí dar la vuelta, viajar por Chiapas y regresar a Cancún más o menos por donde había venido. Allí me esperaban despedidas. Necesite plátanos suavecitos, plátanos maduros, plátanos para su cocido, plátanos para freír. Es buenísimo, no es buenísimo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Conoce usted este camino? ¿Para dónde va? A las lagunas de Montebello. De los lagos de Colón me dirigía a los lagos de Montebello, pero como estaba de despedida me emperré en encontrar una ruta por caminos de tierra. ¿Pero es imposible o está feo? Bien, eso me gusta. Bueno, un poquito de terracería, a ver qué nos lleva esto, ¿no? Buenos días. Estamos muy cerquita de Guatemala. ¿Por aquí no se llega? Aquí, por gracias a Dios. Por ahí, gracias a Dios. Sí. Estamos pegados a Guatemala, ¿eh? Y ahí llego a Montebello. Ah, sí, de ahí de ese camino, sigue entra usted para allá. Camino para Montebello, ¿Pero sigue siendo México o paso a Guatemala? no, Guatemala. Pero pegados, pegados. Pero no llevo papeles para ir a Guatemala. Ahí puedo tener problemas, ¿no? Sí, güey. Igual hay que aprender a leer las señales. Asfalto de nuevo. Hemos hecho un círculo absurdo. A falta de berenjenales, buenas son curvas.
quedan 9 kilómetros para las lagunas de Montebello. Vas bordeando, a la derecha tenemos la frontera con Guatemala, muy cerquita, y a la izquierda pues lagos y montañas. Estamos a 1400 metros, la temperatura es perfecta, 20 grados, temperatura motera total. Y de los lagos de Montebello me dirigí de regreso hacia el Caribe, pero por la carretera que va paralela a la frontera con Guatemala. Me he quitado la chaqueta un rato, voy muy despacio, estoy buscando un sitio donde comer. No hay casi pueblos, y los pueblos, que ni son pueblos, son aldeas, no tienen restaurantes. No, aquí no parece que haya restaurante. ¡Muy bonito! Lo único que hay son montañacas. Estas montañacas aquí a la izquierda se llaman, según el mapa, Montes Azules. Mira un túnel. Y claro, según el GPS, son bastante verticales. No sé cómo lo veis, pero hace 30 grados, está bajando el sol, no hay casi tráfico y vamos avanzando. ¿Y hacia dónde? Os preguntaréis, quizá, ¿hacia dónde avanzamos? Pues es muy buena pregunta. Nos dirigimos a hacer un gran cambio. Un gran cambio. Hogar, dulce hogar. Tengo que tomar una decisión. Pero creo que... os lo cuento mañana por la mañana. Las 7 de la mañana. ¿Quién me ha visto y quién me ve? He tomado una decisión. Este río, que bien conozco, hace frontera con Guatemala. Hace 17 años que lo crucé en dirección contraria en una de esas barcas y cargado con mi mochila. Esta vez había pensado rememorar ese viaje, cargar la moto en una de esas barcas y cruzar a Guatemala, hacer Bélice y entrar en Chetumal, donde tenía que estar en un par de días. Esta mañana me he despertado, yo creo que a las 4:30, sobresaltado, y he dicho no tengo por qué cruzar esto con prisa, sin mi cámara buena para grabarlo bien, cruzar Guatemala corriendo para llegar a Bélice, no tengo por qué ir deprisa. Entonces voy a dar la vuelta, voy a volver por donde he venido, voy a terminar todas mis gestiones y vamos a hacer un cambio muy importante. Pues la verdad es que con la decisión tomada estoy muy contento. Tengo un viaje muy largo hasta Cancún, el vuelo es dentro de unos días. Por el camino tengo pues varias gestiones que hacer, muy importantes para este gran cambio del que os vengo anunciando. Para llegar hasta Quintana Roo hay que dar una vuelta tremenda, ¿no? Vamos enfilados a Chetumal de nuevo. En Chetumal tengo que cruzar a Bélice para sacar los papeles de la moto. Estamos en la frontera con Bélice. No me voy, pero vengo a desimportarla temporalmente, digamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Espere. Carlos. Voy un momentito a Banjército y vuelvo a entrar, pero no voy a salir del país. ¿No hay ningún problema? Yo lo que estoy haciendo es quitar el permiso de importación temporal que tenía. Porque, y esto es súper importante para todo el mundo que viaje en moto por América o en coche, Quintana Roo es una zona franca, es decir, cualquier vehículo con matrícula extranjera puede estar el tiempo que quiera en Quintana Roo, que es solo una provincia de México, sin necesidad ni de pagar, ni de tener papeles, ni nada, eternamente. Y os preguntaréis por qué he sacado yo el permiso de importación temporal de la moto, si yo me voy ahora en unos días a la presentación del libro, pero luego voy a volver. Entonces, ¿por qué le he quitado el permiso a la moto? Siguiente tarea es recoger mi equipo de kite, que está en Mahahual. ¡Hala! Vamos allá. Estamos en Mahahual de nuevo. Esta es la Casa del Viento, que es la casa de Chano. A Chano lo conoceréis porque ha salido en varios capítulos anteriores. La realidad parece ser que fueron los pachocheros, que son incluso más peligrosos que los narcotraficantes. Y además de ser su casa particular, además tiene apartamentos aquí y me queda en uno de ellos. He venido a Mahahual a despedirme y a recoger mi equipo de kitesurf que estaba aquí. Lo que está claro es que nos vamos a Cancún, que vamos a hacer todo bajo la lluvia porque dan lluvia todo el día, y que nos estamos despidiendo. ¿De qué nos estamos despidiendo?
quedan unos 220 kilómetros para el final de muchas cosas. Y la moto ha querido hacer un pequeño guiño. Ahí está, 66.666 kilómetros. They settled down beneath my feet. I've got it right and I got it. Bueno, queridos y queridas, 66.883 kilómetros recorridos con esta moto que desde ahora y para siempre se llama Rápida y Furiosa. Y ya os contaré más adelante por qué se llama así. Pero lo que está claro es que su recorrido conmigo, con todos nosotros, en esta vuelta al mundo, que os recuerdo que es la más cansina de la historia, su recorrido termina aquí. Muchas gracias por todo. Si me seguís de siempre sabréis que yo a las motos no les pongo nombre, porque no me gusta. Pero sí que es verdad que al final terminan teniendo nombre, pues por unas cosas o por otras. La primera, la Honda Varadero, con la que fui desde España hasta Australia, por el camino, fue bautizada como la Perla Negra, Black Pearl. El caso es que la segunda, mi BMW F800 GS primera, la gris, por el camino, en África, después de varios años, terminó llamándose La Misionera. Y esta tercera, que no tenía nombre hasta ahora, ayer viniendo para acá, me di cuenta de que lleva 3 años en América y que casi siempre hemos ido con prisa, por unas cosas y por otras. Entonces he decidido bautizarla como Rápida y Furiosa. Así que vamos a ir poco a poco despidiéndonos de Rápida y Furiosa. ¿Qué jaleo tiene esta moto en la batería? Tiene 2 GPS, Atlantis para el tracking, para saber dónde está la moto siempre, los faros auxiliares que me puso máximo, una toma de 12 voltios que va en el top case, la toma de 12 voltios que va adelante, la otra toma de 12 voltios que va aquí. Junio 2016, junio 2019, 66.000 no sé qué. Pasamos página. Eloína. Gracias. ¿Te la disfrutes mucho? La disfrutaremos. Enrique, Eloína y yo nos conocimos aquí en BMW hace 3 meses, ¿no? Sí, Cuando vine. 3 mesecitos, sí. Y según vine me dijeron, cuando termines este viaje nos quedamos con tu moto. Y así ha sido. Me despido, nos despedimos muy agradecidos de Rápida y Furiosa, la BMW F800 GS que nos ha acompañado estos últimos 3 años. Pero también me despido con ello un poco, o espero al menos, de las prisas. Mirad, Estados Unidos, bueno, Norteamérica, perdón, es un terreno gigante, ¿no? Entonces, estos últimos 3 años hemos tenido siempre, por unas cosas y por otras, que ir deprisa. Pues o bien porque había que cruzar Estados Unidos de costa a costa, porque había que subir hasta Alaska, que está muy lejos, que había que bajar desde Alaska, que está muy lejos, y cruzar de nuevo Estados Unidos, luego que perdíamos el barco a Cuba y tuvimos que ir muy deprisa atravesando México, y al final esta última etapa, pues porque teníamos que regresar a España a presentar el libro. Por unas cosas y por otras, siempre hemos ido deprisa, y yo creo que ya está bien. A partir de ahora viene Latinoamérica, que lo vamos a hacer con calma, como siempre yo creo que hemos viajado en este canal. Pero también me despido de una cosa muy importante. He tomado la decisión de nunca más intentar editar y grabar a la vez. Es decir,
esta última etapa me ha martirizado un poco eso, ¿no? El tener que estar grabando y editando a la vez, cuando a veces hay semanas que por lo que sea pues no pasa nada, ¿no? Entonces intentar tener regularidad los domingos es imposible, a la vez que viajo, pues porque además cada vez los vídeos llevan más horas, es imposible tener un vídeo a la semana. Y bueno, pues ahí serían las dos opciones. También podría pues publicar vídeos cuando me apetezca, pero si quiero tener regularidad, es decir, que haya vídeos cada domingo, la única forma es hacer pues como hice en las últimas etapas, pues como fue Cuba, como fue Mongolia, como fue la Transamerican Trail, que primero lo grabé y después lo edité. Eso también me permite que con todo el bruto decidir dónde empiezan y dónde terminan los capítulos, lo que los hace mucho más redondos. Conclusión, que a partir de las próximas etapas todo será primero grabado, después editado y publicado. Y nada más, nos quedan todavía cosas que contar de esta etapa. Hay creo que hacer un pequeño homenaje a Rápida y Furiosa, que bien se lo merece, y quizá, no lo sé, igual no, pero quizá os interesaría saber quién es nuestra próxima compañera de viaje. Nos vemos pronto. Chao, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Todo bien o qué? Sí. Muy bien. ¿A dónde se dirige ya? ¿A Chetumal? ¿A Chetumal? Pero llegaré mañana, supongo. ¿Ahorita de dónde viene? De San Cristóbal. ¿San Cristóbal? Sí, señor. Ajá. ¿Sus cámaras vienen grabando todo? Sí, bueno, a ratos sí, a ratos no. Ajá. Cuando está bonita la carretera grabo. Ok. Muy bien. ¿Cuánto le salió su moto? Pues no me acuerdo, señor. No creo que tenga mucha importancia. ¿Usted de dónde es? De España, señor. ¿España? Sí. Oh, vale, vale. Adelante, señor. Gracias, que tengan buen día. Vale,